Cuando la Biblia habla de evangelio, no está refiriéndose solo al mensaje de salvación en sí, sino a toda la enseñanza de Cristo. Hay hombres a quienes Dios llama para encomendarles una determinada misión. Ayer estábamos considerando el tema de misión desde el mandato de Cristo. Cristo manda, id, predicad el evangelio. El Señor dice, como tú me enviaste, así yo los he enviado. No hay excusa, no hay disculpa, no hay posibilidad de alterar el mandato de Cristo. Tú y yo estamos involucrados dentro de esa misión. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Lo podemos hacer de palabra o lo podemos, como decía también, como dice la imagen que tenéis ahí, mediante el testimonio personal. Tú eres la Biblia que el mundo está leyendo. De manera que, involucrados en esta misión, entramos en el segundo tema. Y el segundo tema tiene que ver con el compromiso misionero. Cuando me pasaron estos temas hace bastante tiempo, yo estaba pensando qué es, de qué manera, cómo podría enfocar este asunto del compromiso misionero. Y después de mucho tiempo de reflexión, esto es la verdad, opté por Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hay tres cosas muy destacables que surgen inmediatamente de la lectura. En primer lugar, un concepto misionero. Hay hombres a quienes Dios llama para encomendarles una determinada misión. En segundo lugar está el respaldo misionero. ¿De dónde salen? ¿Quién los encomienda? Y esta es la Iglesia. Y finalmente, estos misioneros que salen, llamados por el Señor y encomendados por la Iglesia, tienen una experiencia de poder en la predicación del Evangelio, y muchas iglesias son fundadas y el Señor hace la obra suya por medio de ellos y cumple el programa y el propósito de Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Primeramente tenemos que, por tanto, quiero tomar esta noche estos tres conceptos. Primeramente, el concepto misionero. Dios escoge soberanamente a algunos de entre la iglesia para una determinada misión. Todos somos misioneros, no hay duda ninguna. Yo creo que ayer he procurado dejar esto muy claro. Nadie puede salir del compromiso de misión, porque nadie puede dejar de decir al Señor: tú no me enviaste, yo los he enviado. ¿A quién? A todos. Pero en soberanía el Dios de la gloria selecciona de su pueblo algunas personas para enviarlos a una determinada operación o misión especial. La Biblia enfatiza en todo esto la soberanía del Espíritu Santo de Dios. Mirad el texto. El Espíritu Santo dijo a la iglesia. Hay un conjunto de hombres en esa iglesia, hay un conjunto de personas preparadas. La iglesia en Antioquía es una iglesia que durante un tiempo ha tenido dos extraordinarios maestros, Bernabé y Pablo. Ambos durante un año estuvieron preparando la iglesia, y esta iglesia, después de la preparación bíblica durante un año, está preparada para enviar misioneros. Y hay misioneros
que están dispuestos a salir a la obra conforme el Señor lo determina. La elección para el llamamiento específico de misión corresponde a Dios. Ayer mencioné de pasada la soberanía de Dios. Quiero enfatizar esto una vez más. Permitidme recordaros lo que también dije ayer, que uno de los atributos divinos más cuestionados es el atributo de la soberanía. Hace algún tiempo leía, bueno, todos tal vez lo leísteis en algún momento, hace algún tiempo leía por otra vez, de nuevo, uno de los grandes sermones de Spurgeon. Y cuando Spurgeon predicó un día sobre soberanía. La introducción que hace Spurgeon de ese mensaje es tan conocida que es fantástica. Spurgeon dice ahí, los hombres pueden permitir que Dios entre en el taller de trabajo y cree los mundos y decimos qué Dios tan admirable tenemos. Podemos permitirle que Él entre en el taller de la misericordia, en la casa de la misericordia y dé dones a los hombres y decimos qué Dios tan bondadoso tenemos. Pero cuando el Dios de la Biblia se sienta sobre el trono y dice yo soy el soberano, los hombres crujen los dientes y dicen ¿qué derecho tienes tú a ser soberano? ¿Esto es verdad? A veces no lo diremos de esta manera, pero cuestionamos la soberanía de Dios. Quiero recordaros, por favor, que no hay misión sin soberanía de Dios. Quiero recordaros que no hay evangelio sin soberanía de Dios. Quiero deciros que no hay salvación sin soberanía de Dios. El plan de salvación surge de un acto soberano antes de la creación del mundo. Y cuando viene el cumplimiento del tiempo, el soberano lo ejecuta en la historia de los hombres. Y es el soberano que envía a su Hijo al mundo. Y es el Hijo de Dios soberano sobre toda la creación, que da su vida por los pecadores en la cruz del Calvario. Y es en soberanía que Dios llama al pecador. Y es en soberanía que el pecador viene a Cristo conducido por el Espíritu Santo. Y es en soberanía que es recibido por Dios. Y es en soberanía que es restaurado de sus pecados. Y es en soberanía que es regenerado. Y es en soberanía que no pierde su salvación. Dios es soberano. Y la acción que tenemos en el capítulo corresponde a un acto de soberanía. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a la cual los he llamado. ¿Por qué Bernabé y Saulo? Porque Dios es soberano. ¿Por qué ellos y otros dos no? Bueno, porque Dios dijo esto y nada más. Y Dios en soberanía lo determina y lo hace. Están integrados en la iglesia. Forman parte de los pastores, maestros, profetas de aquella congregación. Y cuando yo me doy cuenta de qué personas llama Dios al servicio a pleno tiempo, a la misión a pleno tiempo, me doy cuenta que son los más capaces y los más capacitados dentro de la iglesia local. A veces pensamos que para enviar a una persona a pleno tiempo a servir al Señor no sé dónde, vale cualquier persona que no tenga más que un deseo especial para servir al Señor. La Biblia enseña todo lo contrario. Aquella iglesia tiene que aprender a ceder lo mejor que tiene. Ni más ni menos que tiene que ceder a Bernabé, el hombre de la misericordia. El hombre que viene a la iglesia no para reproducir la iglesia de Jerusalén, sino para alabar al Señor por la obra que estaba haciendo allí. Cuando él ve aquella obra del Espíritu Santo de Dios, dice el libro de Hechos que se regocijó. ¿Y qué dijo a los creyentes? Basta de hacer el culto como lo estáis haciendo. Vamos a reproducir aquí el culto tal como se celebra en Jerusalén. ¿Hizo eso? No, Señor. A los creyentes le dijo, lo único que yo quiero es que sigáis fielmente al Señor. Este hombre lleno de gracia, de bondad, de misericordia, hijo de consolación, le llamaban en la iglesia de Jerusalén, es un hombre colosal en aquella iglesia. Es el hombre del aliento, el hombre del ánimo. Los creyentes yo creo que miraban a Bernabé cada vez que la iglesia se reunía para recibir el aliento, el cariño, el abrazo del pastor al terminar la reunión congregacional. ¿Y quién más? Saulo, el maestro de maestros, el que Dios llama en el camino de Damasco.
el que conoce la Escritura, el que enseña a la iglesia no solo con la autoridad del maestro, sino con la autoridad del apóstol. Y estos dos hombres, lo mejor en aquella iglesia, son llamados a la obra misionera. Quiero notar algunas características que están aquí en este capítulo sobre los misioneros. En primer lugar, hay tres características esenciales en estos hombres que tienen que manifestarse en todo aquel hombre o mujer que va a ser enviado, encomendado a la obra misionera. Primero, conocimiento bíblico. Segundo, madurez espiritual. Tercero, dependencia del Señor. Primeramente, pues, la primera característica de la persona que va a ser llamada por el Señor para dedicarse a pleno tiempo a la obra misionera es una persona preparada en la Escritura. El lugar de preparación para la Escritura comienza indudablemente en la iglesia local. No hay duda alguna que la iglesia local tiene como misión esencial predicar la palabra. Quiero recordaros algo muy importante, esto es de capital importancia. El púlpito de la iglesia no está puesto para entretener a la congregación, está puesto para predicar la palabra. La iglesia de Dios no puede ser alimentada con migajas de algunos que creen que tienen conocimiento porque han aprendido, como decimos en la escuela general, las 4 reglas para poder operar. La iglesia tiene que ser edificada en la palabra por los maestros. O hay un problema o tenemos que entenderlo así. El Espíritu Santo no capacita a todos para la enseñanza, capacita a algunos. El Espíritu Santo no da a todos los hombres el don de pastor, o el don de maestro, o el don de evangelista. Lo da soberanamente ¿a quiénes? Al que Él quiere. Por tanto, son estos que tienen el don que les capacita para el ministerio los que tienen que predicar. A lo largo de los últimos años, en el mundo de las asambleas de hermanos se ha producido un problema muy grave que ha afectado mucho y afecta mucho la obra de Dios. La idea de que cualquier hermano de buen testimonio puede enseñar la palabra. No, señor. Eso contradice la enseñanza bíblica sobre el ejercicio de los dones. Los dones son dados a la iglesia en general, a los hombres y a las mujeres en particular, para capacitarlos, para que puedan ser instrumentos válidos en manos del Espíritu Santo. Por tanto, solo los que Él ha capacitado son los que va a utilizar para la enseñanza. Los hermanos pueden dar testimonio, los hermanos pueden orar al Señor, los hermanos pueden animar a la congregación, los hermanos pueden exhortar personalmente, pero la palabra de Dios tiene que ser enseñada por gente capaz de enseñar. Y esto es enormemente importante. No vale cualquiera. Así ha ocurrido que cuando el movimiento... Perdonadme que yo mencione esta noche algunas cosas del movimiento de los hermanos. Amo el movimiento de los hermanos. Soy la 5ª generación de personas dentro del movimiento de los hermanos. Mi tatarabuela materna vino a Cristo por un misionero de los hermanos. Y si queréis que os diga, bueno, mi abuelo materno estuvo a pleno tiempo durante 25 años en el servicio en las asambleas de hermanos, mi padre anciano de la iglesia en donde yo nací, no solo espiritual, sino físicamente. Yo he nacido físicamente en el piso alto de la iglesia de hermanos de la ciudad de Vigo. Es que yo no puedo ser más hermano. Soy hermano por todos los costados. Pero me doy cuenta que cuando los hermanos comienzan a funcionar, cuando el movimiento comienza a funcionar, los líderes del movimiento son maestros bíblicos de un nivel incuestionable. ¿Quién no ha leído a Eric Sauer o a John Nelson Darby con los problemas que pueda tener históricos? O a... No, Trenchard es mucho más moderno. Estoy hablando de los hombres del origen del movimiento. Ironside. ¿Quién no ha leído doctrina enormemente profunda y enseñanza tremenda de estos hombres?
Así se formaron las iglesias y los primeros hermanos. Gente empapada en Biblia que dejaron de cuestionar historias y leyendas para descansar solo en la palabra de Dios. El movimiento de los hermanos comienza a ser, porque conocen la Biblia, un movimiento integrador. Cuando se reunían en las primeras congregaciones de los hermanos, se reunían de distintas denominaciones. No había un rótulo en la entrada de esos salones donde se congregaban que dijeran pentecostales no, o metodistas no, o anglicanos no. Has nacido de nuevo, eres mi hermano en Cristo, siéntate conmigo, leamos la Biblia, oremos juntos y partamos el pan. Así comienza, y así funciona, y así se extiende. Valores impresionantes en la enseñanza bíblica. Luego fue decayendo. Y hoy, mi amado movimiento de los hermanos tiene una impresionante carencia de maestros bíblicos. Hay mucha arrogancia, pero poca capacidad. Las iglesias están débiles espiritualmente y son fácilmente arrastrables de aquí para allá por todo viento de doctrina. Es muy difícil que yo vaya a algún lado y algún problema de la iglesia no sea, sabes que tenemos aquí una corriente que está enseñando esto. ¿Por qué? Porque no ha sido enseñada a la congregación debidamente para evitar que esos vientos de doctrina sacudan a aquellos que no están formados. Dios llama a misión a personas que tienen que fundar iglesias, establecer iglesias, por tanto tienen que ser conocedores de la Biblia. Pero algo más. Conocer la Biblia significa creer en las verdades bíblicas. Compartís conmigo esto, ¿verdad? Y sobre todo creer en la inspiración, autoridad e inerrancia de la Biblia. Significa, por tanto, que si tú crees eso, fundarás una iglesia con enseñanza o sobre la enseñanza bíblica y creerás en la inspiración plenaria de la Escritura. ¿Lo crees? Si crees en la inspiración plenaria de la Biblia, no tendrás otra autoridad, ni formarás ni establecerás otros criterios, ni asentarás valores que no descansen ¿en qué? En la Biblia. Es verdad que tenemos como iglesias que vivimos en un determinado lugar, en un contexto social y geográfico, tenemos necesidad de generar, digamos, una estructura de funcionamiento que corresponde al lugar donde estamos. No es lo mismo ver esta congregación esta noche aquí en este lugar vestida como está, que ver una congregación en el norte de Europa donde están ya tiritando de frío. La cuestión es muy difícil o muy diferente. Las formas de culto también son distintas. El modo de llevar a cabo la alabanza diferente, pero eso no constituye doctrina fundamental. Quiero decirte con esto que a veces el que desconoce el valor de la Biblia, la autoridad de la Biblia, enseña como doctrina costumbres y sistemas que no son doctrina. Y cuando tú enseñas como doctrina lo que no es doctrina, estás pervirtiendo la enseñanza y produciendo serios problemas en relación con la Biblia. Los tienes en tiempos de Cristo. En tiempos de Cristo tienes un grupo de hombres que conocen la Biblia de punta a punta, se llaman los fariseos. ¿Recordáis esto, verdad? Y de pronto Cristo viene a ellos y le dice, vosotros invalidáis el mandamiento, es decir, la Escritura, porque enseñáis tradiciones de hombres como doctrina. A lo largo de estos últimos años se ha estado enseñando como doctrina tradiciones de hombres. Y se han producido verdaderos problemas, decisiones en la obra, porque han sido enseñados por gente que no están bien formados en la Biblia. Ahí tienes un Pablo y un Bernabé que salen a predicar, ¿qué? El Evangelio. Predican el Evangelio, enseñan la palabra, consolidan congregaciones. Donde Pablo no pudo mantenerse un tiempo más o menos largo en la enseñanza de la Biblia,
ocurrieron los problemas que ocurrieron en las iglesias de Galacia. Él enseña la palabra y detrás de Pablo, ¿quién viene? Los tradicionalistas de turno para decirle a las congregaciones: no es bastante lo que los enseñó. La justificación no se alcanza solamente por fe. Hay además que circuncidarse, es decir, hacerse judío y guardar la ley. Amados míos, queridos míos, ¿cuánto de este sistema se ha enseñado a creyentes recién convertidos? Lo único que vale es la palabra, y la única autoridad es la autoridad de la Biblia. Gente formada. Segundo, gente espiritual. No son recién convertidos los que están saliendo a la obra. ¿Quiénes son? Los dos hombres más formados y con más experiencia dentro de aquella congregación, Bernabé y Pablo. Estos han demostrado a lo largo del tiempo varias cosas. Y una de las cosas que han demostrado es una vida de testimonio y de integridad en la iglesia. No puede salir al campo misionero a pleno tiempo quien no haya demostrado integridad en la iglesia local. No puede salir al campo misionero, no debe. Eso de poder y deber, ese verbo es un poco especial, ¿verdad? Yo os veo enormemente serios, pero quiero que entendáis lo que significa deber y poder. Un día yo estaba en mi ciudad y si hay algo fantástico en Vigo es la cantidad de espacio para aparcar. No hay ningún problema, puedes llevar tu coche por todos lados y aparcar, no lo creas. No hay un solo espacio. De manera que un día yo llego a casa de un viaje, tengo un papelito en el buzón para que vaya a recoger un paquete y digo, bueno, ¿en dónde? ¿A la oficina de dónde? De Correos Central. Me voy a Correos Central. Y llego allí con el automóvil, hay un hueco delante de Correos, ¡blas! Pero detrás de ese hueco había una señal que ponía prohibido aparcar. De modo que cuando yo aparco el automóvil y me bajo del automóvil, siento un silbido y viene el policía. No era era una dama. Y venía con cara de desayuno estropeado, ¿sabes? Y me dice, oiga, ¿usted no sabe que no se puede aparcar ahí? Yo le sonreí y le dije, no se debe, pero se puede, yo he aparcado. Claro, la mujer se echó a reír y menos mal que se echó a reír. Me dijo, ¿qué va a hacer? Recoger un paquete, 3 minutos. Y cuando salí, lo hice, cuando salí estaba con el reloj en la mano y el blog en la otra. Y cuando subí, le di las gracias, subí al coche, me dijo, y no diga nunca que no se debe aparcar o que no se puede aparcar, porque la próxima vez debo y puedo multarle. No podemos, sí que podemos, lamentablemente salen inmaduros a la obra. Gente que no ha sido formada, pero es necesario que salga gente que ha demostrado compromiso con la iglesia local. Otra cosa más, el misionero tiene que ser una persona que ha adquirido experiencia en la dependencia con el Señor. Hablaré de la iglesia luego, pero quiero enfatizar primeramente el concepto de misionero. El misionero ha sido llamado por el Señor. Por tanto, los recursos para la obra de poder intelectual, de poder espiritual y de recursos económicos, tiene que esperarlos ¿de quién? Del que lo llamó, es decir, del Señor. No puede estar saliendo a la obra para cubrir sus necesidades personales, no puede estar saliendo a la obra porque su trabajo secular no le da bastante y ahí puede conseguir un poco más. El ejemplo de Pablo es impactante, el ejemplo de Pablo es impresionante. El ejemplo de Pablo en Corinto, por ejemplo, está sirviendo a la iglesia, predicando el evangelio. Algunos vienen por ahí a criticarle, siempre el misionero va a ser muy criticado, y sobre todo el misionero honesto. Vienen a criticarle y vienen a decirle, Pablo
funda iglesias porque vive de ellas. Y el apóstol Pablo dice, de esta iglesia en Corinto no voy a recibir ni un solo céntimo, porque no quiero comprometer mi ministerio, mi testimonio por esta cuestión. Pero no hay duda alguna que en algún momento el apóstol Pablo tuvo serias necesidades. Él y su equipo no tenían recursos. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando no pudo obtener lo necesario, con sus manos trabajó. No es ninguna deshonra trabajar cuando es necesario. Dios lo permite en algunas ocasiones y él había aprendido. Y había aprendido a depender del Señor. De tal forma que Pablo puede decir, y dice con énfasis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay a veces momentos para mí de angustia vital cuando leo cartas de colegas míos en la obra que escriben para contar su necesidad. Lo hacen muy espiritualmente. Y dicen al Señor, orad al Señor para que provea lo necesario para reparar mi automóvil que se estropeó. ¿Sabes lo que estás haciendo? Hacerme el favor de mandar una ofrenda para reparar el automóvil. Era mucho más honesto. La cuestión es que quien te llamó a la obra no es la iglesia, ni son los hermanos. ¿Quién te llamó a la obra? Por tanto, ¿a quién tienes que contar tú el problema? Al que te llamó a la obra. Y si el que te llamó a la obra quiere detenerte en el uso de algo, entiende que Él es el Señor. Y Él sabe lo que tú necesitas en el momento que lo necesitas, dependiendo del Señor. Aquí tienes a un Pablo y a un Bernabé que salen encomendados a la gracia y dependen ¿de quién? Dependen del Señor. El misionero tiene que ser entrenado en sujeción a una iglesia local. Todos los misioneros son creyentes, son nacidos de nuevo y son miembros ¿de quién? No de la iglesia universal, esto lo sabemos todos, de la iglesia local. Por tanto, se deben a la iglesia local. Nota que cuando este grupo de hermanos sale de la iglesia en Antioquía, dice que les despidieron. Literalmente les soltaron, si lo prefieres mejor, le cortaron las amarras. ¿Para qué? Bueno, porque ellos van al campo de misión. Ellos tienen que tomar decisiones día a día en la misión que van a realizar. No pueden venir a su iglesia para compartir con el consejo de la iglesia las decisiones y tomarlas colegiadamente. Tienen que resolver. Pero les han liberado a los dos de esta responsabilidad. Los han soltado. Ahora, cuando Pablo termina el viaje misionero, cuando Pablo termina la plantación de iglesias, cuando viene para descansar y comenzar otro viaje, ¿a dónde va Pablo? A su iglesia local. No se queda en Éfeso o en Corinto o en Colosas. Pablo viene a Antioquía. ¿Y qué es lo que hace Pablo cuando llega a Antioquía? Convoca a la iglesia ahí, cuenta, informa de lo que ha hecho. Dentro de nuestra iglesia hay un departamento que se llama Ministerio Exterior, que supervisa el ministerio que yo estoy realizando hoy y el de cualquier otro pastor a pleno tiempo dentro de la iglesia. Yo no puedo decir a una iglesia que me invita, sí, voy a ir, sin antes llevarlo al grupo de coordinación del Ministerio Exterior y este a su vez lo lleva al consejo de la iglesia. Y es la iglesia la que me dice todos los años cuánto tiempo me autorizan para salir al Ministerio Exterior. El año pasado el grupo de Ministerio Exterior siempre discute con la iglesia. Bueno, porque yo los pincho primero. Y cuando discute con la iglesia siempre es para obtener ¿qué? Un poquito más. De modo que el año pasado se pusieron muy serios y ¿qué dijeron? Por este año solo 15 días cada 3 meses, punto. Claro, alguien me va a decir, oye, pero tú estás aquí casi 2 semanas y otras 2 en Estados Unidos. Bueno, porque estoy tomando 3 semanas de mis vacaciones.
Pero ¿sabe lo que pasó? Y lo hice también el año pasado. El hermano que es secretario de la iglesia me dijo, eso no puede ser. Las vacaciones son las vacaciones. Y el ministerio es el ministerio. No puede nadie considerarse libre porque haya sido llamado por Dios. Tiene que estar vinculado con su iglesia local. El misionero tiene que entender que aunque ha sido llamado a la obra a pleno tiempo, tiene responsabilidades familiares. Y quiero recordarte lo que ocurre con Moisés. Moisés lo llama el Señor. Bueno, claro que sí, naturalmente. Voy, Señor, y ahí tiene un problema en el camino y su esposa y sus hijos, ¿a dónde van? Con tu padre, vete con tu padre un tiempecito. Yo tengo ocupaciones. Bueno, no hay duda ninguna que el arranque de esa obra necesitaba a un Moisés solo. Pero Moisés está involucrado en la obra, se levanta temprano, trabaja todo el día, a la noche está agotado y ¿sabéis de quién se ha olvidado? De su familia. Y un buen día por la mañana aparece un hombre que se llama Jetro, su suegro, acompañado de su esposa y sus hijos. Y dice, oye, son tuyos, ¿eh? Bueno, Jetro, querido suegro, claro que son míos, hombre, pero fíjate cómo estoy hoy. Jetro le dice, te vas a morir. Porque estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. Dosifica. Delega. Coloca personas que trabajen contigo y tú ocúpate solo de los problemas más urgentes y de orar al Señor. Y entonces, Moisés, tendrás tiempo de ocuparte ¿de quién? De tu mujer y de tus hijos. Conozco muchos hijos de misioneros que hoy están asqueados de la obra porque la obra les robó a sus padres. No es posible que tú puedas enseñar como pastor, como misionero, como fundador de iglesias al pueblo de Dios si no eres capaz de respaldarlo con el ejemplo del cuidado que has tenido de la familia. Y esto es vital, porque el que ha dejado de proveer para los suyos, si alguien dice, no, si yo proveo, no, el que ha dejado de trabajar con los suyos es peor que un incrédulo que ha negado. Luego no puedes predicar la fe si no has tenido cuidado de la familia. El Señor no pide nunca más de lo necesario. Por tanto, no pide que tú dejes a un lado lo que para Él es más importante, la familia. Quiero despejar una incógnita. La obra de la iglesia es de Cristo. La familia es tuya. La responsabilidad de iglesia es de Cristo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Lo dice o no? Sí. ¿Te utiliza a ti como instrumento? Sí. Pero la responsabilidad de la familia, ¿de quién es? Tuya. Es tu campo de responsabilidad personal y directo. Ahora, Dios llama a estos hombres, a los que están capacitados para servir, a los que han demostrado fidelidad a la iglesia local, a los que son ejemplo. Porque el Evangelio no se puede predicar con palabras, sino va acompañado del ejemplo personal. Ahora ya tenemos el misionero, pobres misioneros. Dispénseme a alguno de ellos si está presente. Y dispénseme a aquellos que están pensando en salir a la obra misionera. Simplemente he querido advertirme a mí de lo que la Biblia dice. Dedica tiempo, por favor, al estudio de la palabra. Hay tantas cosas que te van a ocupar el tiempo en el día, pero necesariamente el misionero, el obrero a pleno tiempo, tiene que dedicar horas diarias al estudio personal de la Biblia. Ahora, después de los misioneros, ¿quién está ahí? Bueno, está la iglesia.
Y ahí tienes a la iglesia que tiene compromisos ineludibles con la obra misionera. Hasta ahora he mencionado los compromisos del misionero y debemos mantenerlos así. Y debemos entender que si Dios te llamó a la obra, quien tiene que resolver tus problemas, ¿quién es? Dios, no hay duda ninguna. Imagínate por un momento solo que tú trabajas en una gran empresa. En Vigo hay un sector importante de fabricación de automóviles y hay varias empresas que trabajan produciendo, fabricando elementos incorporables al automóvil. Imagínate que tú trabajas en una y a veces están bastante juntas una de la otra. Yo estoy trabajando en una de estas empresas y salgo de la empresa, cruzo la calle, me voy a la empresa que está enfrente, que es del mismo gremio, y pido hablar con el jefe de personal. Me pasan al jefe de personal. Y cuando me recibe, le digo, mire usted, estoy pasándolo un poco apretado y quiero aumento de sueldo. Y el hombre me mira y me dice, ¿y en qué sección trabaja usted? En la sección 43. No, pero si esta empresa no tiene sección 43. No, en esta no, en la de enfrente. Entonces me dice, pero hombre, ¿quién le ha contratado? ¿Esta o aquella? Aquella, pues vaya usted allí. Naturalmente esto es así. Tienes que tener claro quién te llama. Si no tienes claro tu llamado, no salgas a la obra, por favor. Porque cuando tú sales a la obra sin tener claro el llamado, te vas a mantener por tu fuerza y no por la fuerza de Dios. La iglesia. La iglesia tiene que tener el primer compromiso con ellos, ¿qué es? Mira lo que dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado. El primer compromiso de la iglesia local con el misionero es orar por el misionero. Ahora, a veces nosotros pensamos que como la iglesia local donde estamos no tiene ningún misionero, no tenemos que orar. Tenemos que orar por los misioneros, porque la obra misionera no corresponde a una iglesia local, sino a la iglesia de Jesucristo. Por tanto, lo que nosotros tenemos que tener claro es la involucración que con los equipos misioneros tenemos que tener cada uno de nosotros. Aunque fueron encomendados por la iglesia de Antioquía, fue la iglesia de Filipos quien mandó ofrendas para ellos, ¿cuánto? Una y otra vez. Pero si no eran sus misioneros, sí, pero era la obra misionera. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, la iglesia tiene que orar por los misioneros. Ahora, mis queridos hermanos, uno de los problemas gravísimos de la iglesia de hoy es ausencia de programas de oración misionera. Hay muchas iglesias que desconocen dónde están los misioneros. Hay muchas iglesias que desconocen qué está pasando hoy con personas que están trabajando en la India. Estábamos hace poco tiempo en Colombia. Y en Colombia viene una hermana misionera que está trabajando en la India. Yo la conocí en Argentina, en Palabra de Vida. Y esta hermana vino después de una reunión y me dijo, ¿yo qué debo hacer? Siento un llamado misionero, pero resulta que algunos me dicen que no vaya. Yo le dije, tienes que preguntárselo al Señor. Y si el Señor te está llamando y tu iglesia entiende que es así, lo que tú tienes que hacer es salir a la obra misionera. Fue a la India. El año pasado, en una concentración de jóvenes, se estaba pasando una ofrenda para ver si eran capaces de conseguir el sostenimiento de ella en la India durante un año. ¿Sabéis cuánto estaban pidiendo? $1,000. Una persona que estaba necesitando en la obra misionera de $1,000 para un año. Dios permitió que se enfermase de un cáncer muy grave. Fue intervenida y fue sanada. Y ahí en Colombia me encuentro con ella y le digo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué vas a hacer? Quiero trabajar en la India con niños que no tienen padres. ¿Cuánto necesitas? Necesito muy poco dinero, un poco más de lo que se pedía el año pasado. Pero el problema de esto, ¿sabéis cuál era? No es lo que ella necesita. Dios se lo va a dar.
es que las iglesias del entorno de donde ella salió desconocían absolutamente el trabajo misionero de esta mujer. Cuando las asambleas de hermanos envían 1.200 misioneros al mundo, había continuamente programas misioneros en la iglesia, informes misioneros, Ecosol Service se distribuía por todas las iglesias permanentemente. En verano venían los misioneros para dar informes a los jóvenes. Había reuniones misioneras, oración misionera. En nuestros días eso es algo desconocido en iglesias. Hemos abandonado el campo misionero para pelearnos dentro de nosotros por cuestiones humanas y por conducta de personas. Hemos perdido el rumbo. Y Dios tiene mucha paciencia con su pueblo en este sentido. Es preciso recuperar la oración misionera. Yo quiero pedir al liderazgo de la obra aquí en Dominicana que comiencen, por favor, a dejar de perder el tiempo en cosas y comiencen a promover oraciones, reuniones de oración misionera. La iglesia tiene otro compromiso con el misionero: sostener al misionero. Bueno, nos encomendaron a la gracia. Es que el concepto bíblico de misionero entre las asambleas de hermanos, ¿sabes cómo es? Son hombres que viven, a ver, dilo más fuerte, de fe. De la suya, que sale a la obra, y de la mía, que proveo para ellos. ¿Es verdad que deben vivir por fe? Bueno, ¿quién no? Es que tú vives de otra manera. Es que si tú no vives por fe, no eres un cristiano. Estamos viviendo por fe. Pero cuando nosotros hablamos de eso, estamos diciendo, bueno, el Señor lo sostendrá, que el Señor lo bendiga, no sea. La Biblia enseña, escucha al apóstol, así ordenó el Señor. No está diciendo que es una sugerencia, es un mandamiento. Que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Algunos pensamos que mal vivan del Evangelio, no dice vivan. Y cuando Pablo escribe a Timoteo y le habla de los que están enseñando y están sirviendo a pleno tiempo, dice, tenlos como merecedores, como dignos de doble honor. No está pidiendo el Señor ni el apóstol Pablo que todos los que están en la obra reciban el doble de lo que gana el más importante miembro de la iglesia. No dice eso. Lo que está diciendo es, no seas tacaño con ellos. No pienses que es poco lo que le das o mucho lo que le das. El misionero tiene que ser sostenido por la iglesia y la iglesia tiene la obligación de este mantenimiento. De manera que Pablo está en situaciones a veces agobiantes, pero hay una iglesia que ha entendido bien esto, que es Filipos. Y dice el apóstol Pablo que una y otra vez habéis mandado, ¿para qué? Para mis necesidades. Yo sé que estamos pasando un momento difícil en la economía mundial, ¿verdad? Tengo gente que trabaja en bancos y ellos saben que es verdad, que estamos pasando un momento de tensión. ¿Y cuándo no hubo tensión? El otro día alguien decía, en España está pasando por una crisis muy grande. Sí, pero se han cubierto en el puente festivo último, se han cubierto las plazas hoteleras de España con españoles. Hay mucha tensión financiera, pero las cafeterías están llenas. Hombre, es que yo no puedo cambiar el coche cada 2 años. Bueno, pero lo puedes cambiar cada 3. Entonces no hay tanto problema. Lo que quiero deciros es que hemos cambiado nosotros la orientación conforme a la Biblia. Lo primero que nosotros pensamos es en nuestro entorno. Luego lo que sobra para la obra. Esto es un error gravísimo. La ofrenda forma parte de la expresión de la vida cristiana. Yo no sé si se habla mucho de ofrendas hoy o no. Creo que es una doctrina poco enseñada. Y claro está, cuando hablamos de ofrenda, Dios nos libre de hablar de diezmo. Eso. No, eso es herejía. Y cuando alguien dice, bueno, es que el diezmo debiera ser el valor mínimo orientativo para la ofrenda, enseguida te dicen es que el diezmo es de la ley. Y yo no estoy bajo la ley. El que dice eso tampoco sabe Biblia, porque el diezmo no nació en la ley.
Porque Abraham dio diezmos de todo lo que poseía a Melquisedec 400 años antes de la ley. Pero entonces, ¿qué es esto? Si en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, claro, ¿cómo se va a hablar de diezmo si el concepto ha variado? Te lo voy a decir rapidísimamente para que tengáis claro este asunto. En el Antiguo Testamento, los judíos que habían recibido la tierra con una carta de propiedad, ¿o no? Sí, Dios repartió la tierra, le dijo, esto es tuyo. Ahora, de lo que nace en ese campo tuyo, que es tuyo, porque yo te lo doy, es tuyo, tú eres el propietario, el 10% para mí. De manera que ellos daban a Dios el 10% de lo que era suyo. ¿Verdad? Sí. Ahora voy al Nuevo Testamento. Y Cristo me dice, habéis sido comprados por precio. Y no sois vuestros. Simplemente eres un criado administrador. Dios pone a uno mucho para administrar, a otro menos para administrar, a otro casi nada para administrar. Pero cuando un creyente se queda, da simplemente el diezmo, está reteniendo el 90% de lo que es de Cristo. ¿Entiendes la diferencia? Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, conforme hayáis entendido, así dad. Los creyentes somos enormemente bíblicos. De manera que las ofrendas en la iglesia y las ofrendas misioneras tienen que ser ¿cómo? Secretas. Claro, en España también era así, hace años. ¿Sabéis quién arregló el problema de la ofrenda secreta en España? El Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda dijo, señores evangélicos de iglesias inscritas, todas las ofrendas que ustedes dan son deducibles. ¡Ja! Todo el mundo con su ofrenda visible y el tesorero de la iglesia con certificados a final del año. Claro, ha cambiado la ley. No, ha cambiado el sistema y el egoísmo personal. Los cristianos a veces decimos, es que la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Entonces lo mejor es no dar ni con la derecha ni con la izquierda. Esta es la cuestión. Estamos en un momento de crisis espiritual enorme y la crisis espiritual se mide por dos cosas. Problemas internos dentro de la iglesia, conflictos, miserias, maledicencia y cosas así. Esto por un lado. Y por otro lado, descenso de ofrendas. Cuando el pueblo de Dios estaba espiritualmente alto como en tiempos de Moisés. Moisés tiene que decir al pueblo, basta. No traigáis más. En tiempos de Salomón hay más que suficiente. Pero cuando comienza el declive espiritual, por ejemplo, en tiempos de Nehemías, las habitaciones de las ofrendas están vacías. Oración misionera, ofrenda misionera. Mirad, hermanos. Hablaré de dos cosas más y voy a terminar. La comunión extra eclesial, la comunión de las iglesias, comprende también esto. A lo mejor una iglesia no puede sola, pero puede conjuntamente. Y quiero recordarte que el concepto que Pablo tiene de iglesia en el Nuevo Testamento no es la iglesia en la calle no sé cuántos o en la calle X, es la iglesia en la ciudad. De manera que cuando Pablo ordena a Tito establecer ancianos, ¿qué dice? ¿Establece ancianos por las iglesias? No, señor, por las ciudades. Pablo tiene un grupo de personas de Colosas que se reúne en la casa de Filemón. Nunca Pablo escribió una carta a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Escribió una carta a la iglesia en Colosas. La obra misionera tiene que ver con todas las iglesias conjuntamente. Si todas las iglesias apoyasen un programa misionero, habría recursos suficientes para mantener a los misioneros. La iglesia tiene que tener la estrategia del alcance. Como la iglesia abrió un punto de testimonio en el pueblecito de al lado,
a 15 kilómetros, yo no puedo ser menos y abro en el mismo pueblo, más lejos, por supuesto, de donde está ella, otro punto de testimonio. Ninguno de los dos crece. Bueno, es que en este pueblo hay una iglesia que están fundando los pentecostales. Bueno, vamos los hermanos porque necesitamos ahí una iglesia. No, Señor, deja que la iglesia se funde y tú vete a otro sitio donde no hay iglesia. ¿Me estás entendiendo? La base, la estrategia del alcance permite actuar en la obra misionera con lógica. A veces la lógica es lo menos lógico de la obra evangélica. Pongo un simple ejemplo. Hace algún tiempo una organización misionera alemana estaba enviando parejas de misioneros a España. El propósito de ellos era fantástico. Financiemos parejas misioneras y que abran obra. Primer problema. Ninguno de esos misioneros estaba vinculado como miembro de una iglesia local. De modo que hacían ¿qué? Lo que le parecía. Luego estaban en un pueblo, recibían su sostenimiento, pero al cabo de un tiempo no había ningún resultado y se iban. Y se perdieron los recursos de 2 años. Hablamos con ellos y le dijimos, mira, nosotros tenemos en nuestra iglesia un programa que se llama Misión. La estrategia es muy sencilla. No abriremos ninguna iglesia donde ya hay una. Primero. Segundo, no abriremos ninguna iglesia a más de 100 kilómetros de distancia de otra. ¿Sabes para qué? Para que pueda ser ayudada. Voy a abrir ahora un punto de misión a 400 kilómetros. ¿Y cómo voy yo allí? ¿De qué manera pueden ir los jóvenes un fin de semana? ¿Cómo puedo yo llevar a una persona para que tenga una charla con los padres de un colegio? ¿Cómo puedo hacerlo? No, me queda lejísimo. 100 kilómetros, eso sí que voy y vengo tranquilamente. Y cuando ese punto esté funcionando, puedo abrir ahora uno a 200, porque desde allí se atiende ese nuevo punto. Es simplemente lógica, es estrategia de obra, es funcionamiento con la inteligencia que Dios da a las personas. Estrategia de la integración. Los líderes buscan compañeros de ministerio y es una exigencia de la iglesia. De manera que Pablo va rodeado siempre de un equipo misionero y ahí se quedan misioneros trabajando en distintas obras, en distintos lugares, pero todo eso está funcionando. Estrategia de la integración social. ¿Vas a fundar una iglesia hoy? ¿Quieres? Sí. ¿Tienes un mensaje para el día de hoy o tienes un mensaje para hace 40 años? La iglesia que se abre hoy va a tener un contexto con una serie de problemas actuales, ¿o no? En España, el problema que a veces tenemos en las iglesias, ¿sabes qué es? Que comienzan a venir matrimonios homosexuales a la iglesia. Entonces podemos hacer 2 cosas. Le decimos al portero, si vienen estos 2 pájaros por ahí, a la calle. Eso es fácil. Pero lo que yo tengo que hacer es predicarles el evangelio, ¿o no? Tengo que preparar gente que pueda trabajar con ellos. Yo no puedo permitir que en la iglesia alguien diga yo creo en Cristo y muy bien al boletín de la iglesia y qué bien una conversión y después ¿qué? Hay que poner al lado un equipo que lo discipule, una persona que lo discipule, no que lo traiga a la iglesia para el culto del martes, que se vaya a tomar un café con él a una cafetería y abra allí la palabra y le ayude a entender la fe. Yo no puedo decir a los jóvenes de hoy que tienen que alcanzar a otros jóvenes con la música de Juan Sebastián Bach. No. Hombre, no voy a poner un conjunto muy al límite para el culto general de la iglesia porque me matan a los viejos, esto ya lo sé. Pero para alcanzar a los jóvenes tengo que sintonizar con los jóvenes, ¿es así o no? Y yo tengo que hablar, la iglesia tiene que tener preparación para temas de hoy, no para temas del pasado. El pasado pasó y no vuelve, ni puede resucitarlo. Lo que tengo que tener es un objetivo para el presente
y una visión para el futuro. Cuando estaban construyendo nuestra iglesia, el arquitecto creyente dijo: voy a aportar para el edificio una solución que hace tiempo que vi cuando estudiaba, pero no se hizo, yo no conozco que se haya hecho. Suspender la iglesia en unas vigas así, que se va a mantener por el peso de lo que le vamos a poner encima. El día que iban a sacar los apoyos de toda la estructura, ¿sabéis quién estaba a las 8 de la mañana en la obra? El arquitecto. Y yo también. Y me dijo: ¿dormiste? Yo dije: sí. Dice: pues yo no. Él sabía que eso funcionaba, que era una solución moderna. Y funcionó. Si no, hubiera que haber hecho algo que yo no sé, no entiendo nada de arquitectura, soy un profano, pero hubiera que haber hecho una solución costosísima y muy difícil. Hay iglesias que quieren construir sus edificios modernos al estilo de hace 200 años. Y el mensaje no ha variado un ápice. Y cuando alguien viene y le dice: ¿por qué haces esto? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta de la sin razón. Porque siempre se hizo así. Y así marcha la iglesia. Encantadora iglesia. La sociedad se asombra de ver cómo ellos viven. Parecemos Amish muchas veces. Estamos viviendo en las antípodas de la realidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente de situación. Primero, vamos a formar gente. Vamos a educar bíblicamente a las personas. Tenéis escuelas bíblicas, apoyar la escuela bíblica. Volcaros en los recursos para que los jóvenes puedan estudiar. Dejaros de molestar a los jóvenes con tonterías y animarlos a prepararse en Biblia y animarlos a salir a la obra misionera. No podéis vosotros llamarlos, Dios lo va a hacer, pero tenéis que estar preparados para que surja en República Dominicana una nueva etapa misionera que alcance los campos y las ciudades y los jóvenes, y que la iglesia crezca, se consolide y prospere, porque este es vuestro compromiso misionero. Cuando la Biblia habla de evangelio, no está refiriéndose solo al mensaje de salvación en sí, sino a toda la enseñanza de Cristo. Hay hombres a quienes Dios llama para encomendarles una determinada misión.